Hola. Hoy en Retrogando vamos a ver un cómic sensacional, no novedoso, pero sí en este formato, y que ya hace tiempo que lo esperábamos desde que Norma está decidida a sacar estos maravillosos integrales, una de las obras clave del noveno arte, de la escuela franco-belga, de final del siglo XX, que concluye con este tomo. Me refiero a Edgar Pierre Jacobs, el gran Jacobs, su gran obra Blake y Mortimer, y vamos a ver hoy el tercer integral de esta serie. Tercer integral que por otra parte es el último que abarca la obra de Jacobs, es decir, Edgar Pierre Jacobs falleció. Ya los últimos tiempos de su vida no se dedicaba tanto a dibujar historietas como a trabajar en su libro, que vimos en el momento en que repasamos a Jacobs en un vídeo hace mucho tiempo, una ópera de papel, donde hacía una semejanza, una biografía de sus memorias y de los personajes de Blake y Mortimer, con Ulrich detrás y todo esto. Él dedicó a eso bastante esfuerzo, pero también a Blake y Mortimer. Hemos visto los dos integrales anteriores. El primero reunía los tres álbumes del Secreto del Espadón y El Misterio de la Gran Pirámide. El segundo integral tenía La Marca Amarilla, tenía El Enigma de la Atlántida y SOS Meteoros, y tenemos este tercero con esta maravillosa portada alusiva a la trampa diabólica, que contiene la trampa diabólica, El Misterio del Collar y las tres fórmulas del profesor Sato, que falleció habiendo hecho el primer álbum, habiendo dejado los cañons, que le llaman los dibujos a lápiz, el storyboard vendría a ser del segundo álbum de la continuidad de las tres fórmulas del profesor Sato, que la terminó Bob Demore. A mí me parece sensacional esta edición, así en formato grande y tal, con estas portadas también novedosas. Pero es que además, en 3 tomos, tener lo de Jacob entero. Es que es asombroso, vamos. Y son los 3 álbumes que están al nivel de la serie estupenda. Ya después, a partir de aquí, lo van retomando distintos autores, que incluso hay cruzados. Es decir, hay unos autores que hacen una historia de Blake y Mortimer, después hay otros autores que hacen otra historia de Blake y Mortimer, y los álbumes de uno y otro van alternándose o lo que sea. Pero esto es lo que hizo su creador, concluye aquí, y con Bob Demore. Yo voy a contar una anécdota, bueno, una anécdota no es nada particular, pero bueno, es un poco la cultura del cómic, cómo hemos pasado de las revistas a estas maravillas, ¿no? Yo recuerdo cuando falleció Edgar Pierre Jacobs, pues que yo ya tenía una cierta edad, tendría, pues no sé, 20 años, una cosa así. Hombre, ¿qué tal? Y yo conocía las tres fórmulas del profesor Sato. No la conocía de haberla leído, la publicaron después. En España se había publicado en la revista Cairo, de Norma, también, se había publicado La Marca Amarilla y SOS Meteoro. Y iban sacando los álbumes, despacito y tal. Despacito al ritmo de sacar los álbumes, claro, no me han sacado un álbum todos los días. Y habían sacado el último, las tres fórmulas del profesor Sato, y ahí se acabó porque Jacob había fallecido. Y de pronto, yo seguía comprando la revista Cairo, en una portada majestuosa, Mortimer cogiendo a Blake así en alto, como para lanzarlo, con una cara de odio, una expresión de odio en la cara, y delante otro Mortimer de espalda. Mortimer contra Mortimer. Oh, la segunda parte dibujada por Bob Demore. Bob Demore, que nadie mejor lo podía haber hecho. Bob Demore fue, ya lo comentamos también en otro vídeo, asistente de Hergé en muchos de los Tintín, del propio Jacobs, colaborador de las películas, de las buenas de Tintín, no de las petardas, y que tiene sus propios personajes, tiene Varelli, tiene el profesor Trick, tiene una serie de personajes propios muy interesantes. Y fue el encargado de completar la historia del profesor Sato, de Blake y Mortimer, allí en Japón, ¿no? Entonces ahora veremos las 4 historias que componen el álbum, es decir, La trampa diabólica, El caso del collar, las tres fórmulas del profesor Sato, primer volumen, y el segundo, Mortimer contra Mortimer. Pero antes me gustaría hacer unas consideraciones en general de todo lo que es la obra de Jacobs. Cómo consigue, que aparte de unos dibujos sensacionales y una historia tal, cómo consigue
que temáticamente ha sido tan interesante y ha trascendido tanto, ¿no? Entonces me he hecho aquí un pequeño guioncito con los distintos títulos, un poco, pues bueno. Por ejemplo, el secreto del espadón, una historia bélica donde hay un enemigo, o no es China, pero vendría a ser un trasunto de China o de Corea del Norte o algo por el estilo. Entonces, en pleno apogeo de las beligerancias con los orientales, y este carácter bélico que se imponía. El secreto del espadón siempre, cuando se publicaron los álbumes en orden cronológico, en España y en Francia, el secreto del espadón fue después, es decir, se empezaba con el misterio de la Gran Pirámide, los 2 tomos, la marca amarilla, las 3 fórmulas del profesor Sato y después los 3 volúmenes del secreto del espadón. Porque era una obra que, aparte de mucho más extensa, es más anticuada y ese tema bélico y tal no siempre estuvo bien visto. Entonces, pero bueno, en su momento fue muy interesante ver el planteamiento en un cómic de un país genocida y tal. Después tenemos el gran secreto, el misterio de la Gran Pirámide, o una de las grandes obras de Jacob, el exotismo, el misterio de los egipcios, ese arcaicismo, no sé cómo decirlo, místico, que, discutible, ¿existe o no existe? ¿Existen estas magias, estas cosas o no? Bueno, pues él hace su propuesta, las supersticiones y lo sobrenatural, hasta qué punto hay algo por debajo de esa superstición auténtico, ¿no? Después tenemos la marca amarilla, que en cierto modo enlaza con el anterior, pero ya con la ciencia como elemento de manipulación del ser humano, como capacidad de hacerle lo que no quiera, y también pues haciendo un experimento un poco en el estilo del gabinete del doctor Caligari, del pobre Conrad Bates, allí haciendo lo que le mandaba el otro. Después tenemos el enigma de la Atlántida, un poco en la misma línea del misterio de la Gran Pirámide, pero completamente distinto. Aquí hay una conspiración política de primer orden, cosa que estaba a la orden del día también. Es que claro, siempre hay algo debajo y siempre la mezcla de esto, o sea, estamos hablando de 2 personajes británicos, en este caso son los personajes Blake y Mortimer, inglés y escocés, contra Asia, el Egipto, el otro no, la marca amarilla en Londres, y ahora ya nos vamos a la Atlántida, ¿no? Que es algo. Después tenemos SOS Meteoro, donde sucede en Francia, país no de los personajes, pero sí del creador y de todo el ambiente, donde se habla de cómo la manipulación de la meteorología y de esto puede llevar a un caos tan grande y a una destrucción de la humanidad pues muy importante, ¿no? De allí deriva el primero de este tomo, de este integral, La trampa diabólica, que la máquina del tiempo de H.G. Wells, el engaño de el profesor aquel del SOS Meteoro a Mortimer, y Mortimer va a la prehistoria, va a la Edad Media, a otra época más cercana y al futuro, y lo que se va encontrando. Y claro, esto es. Sí, claro, conocemos a Wells, pero un cómic no era tan popular en la época. Además, aquí tenemos elementos que hemos visto que a Jacob le fascinan: los dinosaurios, ese tipo de sociedad arcaica, pero muy. La trampa diabólica, que por cierto, según en el material extra del integral, estuvo tiempo sin reeditarse en Francia con el álbum, porque hay un momento que hay una revolución en la Edad Media y aparece con una pica, y el extremo de la pica la cabeza de un noble al que la habían degollado, la habían decapitado, y eso la censura no lo permitía. Bueno, sale una viñeta, no sale más. Y después tenemos El misterio del collar, que ha sido muy denostado, pero a mí no me parece tan mal. A mí me parece que está muy bien, que es una novela de misterio, una novela de enigma. O sea, hay un señor que tiene un collar muy valioso que lo va a donar y desaparece. Ulrich está por ahí detrás, pero hay una novela, digamos, gráfica en 2 partes. Una, la resolución del caso, que es lo que ha pasado con el collar. Y después, cuando ya sabemos lo que ha pasado con el collar, la segunda parte, que es el conseguir demostrar aquello y pillar al responsable, ¿no? Por supuesto, siempre Ulrich detrás y tal y cual. Y en las 3 fórmulas del profesor Sato hay un nuevo giro hacia la modernidad, con la creación de clones, con la tecnología que se puede utilizar para tantas cosas, bien o mal, incluso por error. Hay un momento espectacular, que yo creo que es de los más llamativos de la obra de Jacob,
que es casi al principio, ahora lo veremos cuando lo ojeemos. Pero aparte de esto de la clonación, también yo creo que en cierta manera está ese monstruo tecnológico, ese desconocido, gran desconocido que es la sociedad asiática, personificada en Japón en este caso concreto. Yo creo que sin más vamos a ver los álbumes uno detrás del otro, ojeando, para reencontrarnos con nuestros queridos Blake y Mortimer, con ese malvadísimo Ulrich, con Starkey, su brazo derecho, y con todas las aventuras que vamos a ir viendo aquí. Para concluir, el último álbum, que ya digo, es la versión de Bob Demure sobre los bocetos de Jacobs. Bob Demure, que empezó con mucho entusiasmo y dedicándole mucha tranquilidad y mucha paciencia, y de la editorial le pusieron las pilas y dijeron, oye, date más prisa que esto tiene que salir. Y según va avanzando el álbum se va viendo tracillos de un poco más de descuido, incluso que en algún momento de cierta dejadez, pero no fue por el propio autor, por iniciativa, él fue por imperiosidad de la editorial que le estaba mandando pues que se diera prisa, que corriera con aquello. Bien, vamos sin más a empezar por la trampa diabólica, donde Blake, el Capitán Blake, solo sale al principio y al final, 2 paginitas al principio, 2 paginitas al final, y todo es Mortimer, como vamos a ver. Para empezar tenemos el dossier con dibujos, estos dibujos a lápiz, estos son proceden de un volumen en francés, de una serie de dibujos de Jacobs, y van incorporando, pues bueno, en este dossier, materiales de lo que vamos a ver en el contenido, relativos a la trampa diabólica, al misterio del collar, a la fórmula del profesor Sato, Ulrich, o sea, precioso. Y vamos con la trampa diabólica, que es el primero. La trampa diabólica, que se inicia con Blake y Mortimer en un hotel que se encuentran, y que Miloch, que es el científico que provoca el cataclismo de la meteorología en SOS Meteoro, que donde falleció, le manda a Mortimer una llave y una indicación de una máquina que ha tenido un invento absolutamente fascinante, maravilloso, y Mortimer allá que se va. Blake lo veremos aquí y al final no sale más. Va a donde le indica la dirección, le explica las explicaciones y en el sótano encuentra esta máquina. Y una grabación de Miloch explicándole lo que hay, lo que se va a encontrar, pero resulta que buen viaje Mortimer, ja, es una venganza. Es una máquina que empieza a retroceder en el tiempo y se encuentra en la prehistoria. En el Cretácico, cuando fuera, con bichos gigantescos, con dinosaurios, que uno persigue a Mortimer hasta que aparece un tiranosaurio Rex, y los pterodáctilos, que ya sabemos que esto es muy del gusto de Mortimer, de Jacobs, y nada, pues se mete otra vez en la máquina, consigue volver, tiene que llevar este traje para no morir con la presión del traspaso por el tiempo tal y cual, y llega a un sitio donde estoy, y esta es la Edad Media. En la Edad Media donde hay una revolución, y esta es la viñeta donde está la cabeza, que se supone que significó la censura de que este álbum tardara en publicarse como tal. Allí Mortimer piensa que es un endemoniado, hay una conspiración contra el jefe medieval aquel, cuya hija le pide ayuda, enfrentamientos, peleas con el Gran John. Lógicamente Mortimer sabemos que es un grandísimo luchador de jiu-jitsu y de cosas de estas, enfrentamiento con los malvados aquellos, para terminar como sacando un arma desde la máquina. Es un diablo con barba roja y se van. Y de pronto en el transcurso, el momento en que hay una paradita y ve cuando él ingresa en la máquina. ¿Y dónde va? Pues a un futuro distópico, todo roto, todo destrozado, que es lo que pasa aquí. El metro todo destruido, y donde hay ciertas cosas donde va viendo, está en el siglo XXI, al final, pero que ha hecho el Miloch este. De pronto aparece como un tipo, como una visión, un personaje que empieza a explicar qué es lo que hay que hacer, las tropas del ejército y tal, y de pronto aparecen unos individuos que son los supervivientes. ¿Cuál es tu nombre? Tu matrícula, tal, pero ¿cómo? Y está viendo que están como adocerados, que también hay los mismos problemas básicamente que en las civilizaciones más precarias, más anteriores, también las conspiraciones. Le explican lo que sucedió tras lo del espadón, tan un ataque pues como un apocalipsis, con unos aviones robots, con
extraterrestre y cómo se hacen con el poder. Bueno, pues vamos a intentar reconstruir esto, ¿vale? Le explica un poco lo que él sabe y de pronto un susto, una onda terrible, te lo diré todo, su poder supremo, una especie de gran hermano exagerado, guiado por el que está manipulando al líder de esta gente que quiere volver a establecerse en la humanidad como el centro de la vida, encabezado por este malvado que explica lo que pasa. Con estas cositas, estos son como unos chips que hacen que controlan a las mentes de los que la llevan puesta, y el traidor, cuando es detenido por Mortimer, avisa a estos robots que vuelven a atacar a los humanos con esta especie de uniforme, con estas caperuzas para que no puedan entrar las ondas de esas telepáticas, y sueltan al horror. El horror, que es la cosa, que es como una masa incandescente que va arrasando con todo lo que va pillando, lo destroza todo, es invulnerable, le tiran bombas y lo que le hacen es ayudarla a crecer, se desliza por allí persiguiendo a Mortimer, que lleva un seguidor, un material, una cosa para que le siga al bicho. Y ya que se va, consigue escaparse y entrar en la máquina. Y otra vez se ve a sí mismo. Quiere ir al presente y descubre que cuando ve el color blanco es el presente cuando se subió a la máquina, por eso se ve. Retrocede un poquito y ve a Miloch. ¿Y Miloch qué hace? Planificar la venganza antes de su muerte. Y va haciendo cómo estropea el selector temporal y cómo va tendiéndole la celada para que Mortimer perezca después de sufrir todas estas cosas que le están pasando y más. O sea que lo que ha hecho es alterar esto. Muy bien, Mortimer se ha dado por oír, ya sabe lo que hay que hacer. Ahora tiene que parar bruscamente. ¡Pum! ¿Qué pasa? Explota todo, el misterio de Mortimer. ¿Qué ha ocurrido con el sabe inglés? Viene Blake a ver qué ha pasado con Mortimer y lo encuentra hospitalizado. Y bueno, pues le explica que ha habido estas burradas, ¿no? Después tenemos el caso policíaco de Blake y Mortimer, el caso puramente policíaco, del enigma policíaco de Mortimer y de Blake, de Jacobs en definitiva, que Sir Williamson tiene la intención de regalar el collar de María Antonieta a la reina de Inglaterra. Este es el collar del asunto, como dije al principio, tiene dos partes bien diferenciadas. Tenemos la presentación del collar, que empiezan a suceder cosas. Tenemos a Pradier, que ya lo conocemos, el policía, cuando de pronto una piedra que es un mensaje. Parece ser que Sherlock, Blake y Watson Mortimer se baten prudentemente en retirada, dejando al querido comisario Pradier se las componga solo. Lástima. Va, cada uno lo suyo y más vale no arriesgarse. Ulrich. ¿Pero cómo? Ulrich está aquí dentro y ven que está observándolo. Que saben que Ulrich está siguiendo todos sus pasos. En la fiesta de presentación del collar está Starkey, el lugarteniente de Ulrich. Van a presentar el collar. Venga, Durantón. Este Durantón es el que tiene el collar, el que va a hacer el regalo a la reina de Inglaterra. En el momento que va a presentarse el collar, Starkey corta la luz. Blake y Mortimer, bueno, Blake la vuelve a encender. Hay uno por allí y el joyero está allí desmayado. El Durantón, este. ¿Qué ha pasado? No recibió un golpe, pero bueno, el collar. Ha desaparecido el collar. ¿Dónde está la cámara? Pero la cámara, ¿qué pasa? Y de pronto ven que en la cámara se ha hundido una pared y está entrando el agua, pues de la alcantarilla, lo que sea, allí entrando todo el agua y anegándolo todo. La caja fuerte donde está el collar. Mortimer consigue entrar allí, encuentra el estuche del collar, se lo lleva, pero se cae, se le va la linterna también al agua, pero consigue rescatar el collar y cuando el estuche, cuando lo abren, vacío. Y la nota de Ulrich. Y la prensa, ¿qué pasa? Hay que cubrir este asunto. Lo llama Ulrich. Dice que tiene el collar. Dicen, yo garantizo la perfecta honestidad de los que había allí trabajando, que lo que ha pasado esto lo han hundido, he robado el collar de la reina. Muy bien. Pero aquí hay cosas que hacen sospechar. Durantón explicando que bueno, lo que ha sucedido, váyase al diablo, que le amenazan, que le acosa la prensa. Se va a ir, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a verlo. Y cuando bajan, están Blake y Mortimer, el otro más, ¿me permiten? Sí, voy a atender que me llaman. Y ve que lo están
pues como pegando, que lo están amenazando, y aparece Sharky, que dispara, y aparece Blake cuando se están llevando a Durantón. Mortimer se enfrenta con Sharky, con un extintor le mete en la cara y se va corriendo. Blake a bofetadas con los otros y se escapan. No sé por qué me quieren secuestrar. Es bastante que se haya llevado el collar, ¿no les parece? Y siguen las llamadas. Allí Pradiel, el policía allí con ellos, tal. Y el Durantón diciendo que hagan su trabajo. Algo pasa. Entonces Blake y Mortimer deciden, sin que lo sepa Durantón, seguirle a ver lo que hace en su casa. Ven que el mayordomo está maniatado allí y que en la casa está Ulrich con lo suyo, buscando a Durantón. Durantón intenta escapar, los Gangsters por un lado, por el otro Blake y Mortimer con el mayordomo. El enfrentamiento, disparos, pum, pum, pum. Se han escapado por aquí. ¿Y dónde están? Y se están huyendo como por las alcantarillas también. Por las catacumbas, las cámaras estas subterráneas. ¿Pero por qué ha venido aquí Ulrich? ¿Qué es lo que pasará? Han anulado los teléfonos para que no sonara tanto. De pronto vuelve a sonar un mensaje donde Ulrich le amenaza a Durantón, que o le da lo que ellos esperan o se lo cargan. ¿Pero qué ha pasado? Entonces ya sabemos que el collar Ulrich no lo tiene, porque el tal Durantón le ha hecho la trampa y lo tiene oculto Durantón en una lámpara. Lámpara de araña que simula diamantes. Pues me llevo el collar, me quito de en medio, hasta Pradier, que está allí al tanto, alertado por Blake y Mortimer, le persigue. Ven que quiere poner tierra de por medio. Lo que no sabe el propio Durantón es que Sharky lo está esperando en el coche. La policía le persigue con Blake y Mortimer. Durantón tiene un accidente que Sharky queda inconsciente, coge el collar y huye a un carrusel, a un parque donde hay un carrusel. Oculta allí el collar, o no, se lo piensa, ¿qué hago? Haremos creer que esto es un secuestro. Bueno, pero socorro, socorro, Ulrich. Y la policía, pam, Sharky allí inconsciente. Blake y Mortimer le sacan a Sharky lo que ha pasado. ¿Dónde está Ulrich? Pues tal, tiene que estar en las catacumbas donde tenemos pues, establecido un sistema para hacer el robo tal. Sharky consigue escapar. Blake y Mortimer le persiguen, pero bueno, sin demasiado éxito. Y Ulrich efectivamente tiene allí su establecimiento, su guarida, y en un agujero han metido a Durantón. No hablas, no me dice dónde está esto. Bien. El collar, abren la esclusa y empieza a entrar el agua, que lo va a ahogar. Blake y Mortimer por allí, pero bueno, ¿esto qué es? Y descubren que en el techo de las cámaras estas, de los subterráneos estos, hay unas señales que van conduciendo, y de pronto, ¡pum!, se derrumba parte de las catacumbas estas, flecha adelante, para aquí y para allá, alto. ¿Quién va? Y de pronto ven que hay como unos vigilantes, y aquí vemos el establecimiento de la guarida. Timbres de alarma, los guardias, Ulrich, Durantón entrando al agua, un pozo, los demás están donde está cada uno. El sótano, o sea que fíjate si había diferencia. De pronto miau, ¿cómo miau? ¿Pero miau qué? Blake y Mortimer dejan cao al vigilante, el Durantón diciendo que hablará, el Ulrich le echa porque lo que ha dejado es un collar de señuelo, un collar falso, Durantón, y Blake y Mortimer, pues bueno, pues se van haciendo cargo de la situación, que llega la policía oportunamente cuando están a punto de cargarse a Mortimer con perros, y Blake, que me habían dejado cao, venga. Y el collar, pero sí, tiene Durantón ahí con el collar, pero este collar es falso. ¿Pero cómo que falso? Sí. Ulrich ha huido, lo están persiguiendo. Ulrich se quiere quitar de en medio, se ocupará del collar. Tienen muy dominadas las catacumbas tal, mientras la policía acosa a Sharky y a los que quedan allí. Hay explosiones, una lucha muy cruenta, donde son detenidos. ¿Dónde va Ulrich? Aquí. Bueno, vale. Y Ulrich sabe dónde está el collar porque se lo ha dicho Durantón. Y allá que va, al tío vivo, al carrusel aquel que vivo, en cuyo asiento está el collar. Muy bien, pero Blake y Mortimer y Pradier ya lo sabían y lo estaban esperando allí. La lucha, él escapa, Ulrich con el collar, ha huido por aquí todos estos pasajes subterráneos, pues sí que conoce este tío. Lo que no sabían ellos es que, como ellos sabían también, el emplazamiento del collar escondido por Durantón, habían dado el cambiazo y habían puesto otra réplica. Con lo cual el Ulrich otra vez
se queda con 7 palmos de narices. Y vamos con la última historia, en 2 partes, en 2 álbumes, las 3 fórmulas del profesor Sato, Mortimer en Tokio, aeropuerto de Tokio, un avión por allí. ¿Pero qué es esto? Hay una turbulencia, pero que hay un objeto que no identificamos. Avisa al avión que está por allí, cuidado, cuidado, van unos cazas, unos aviones militares a buscar lo que pasa, y se encuentran un Ryu que es el dragón típico japonés que ataca a un avión y ¡puff! Y explota. ¿Pero qué ha sido esto? Si esto es una leyenda. Y el profesor Sato, con Kim, su ayudante, piensa que qué casualidad que es su robot el que ha producido todo el problema. Hay por ahí un submarino en el que va Ulrich. ¿Pero cómo? Mortimer otra vez. Mortimer viendo Kabuki, espectáculo de Kabuki. Y de pronto lo secuestran a punta de pistola, lo llevan a un callejón. Él se pelea con los japoneses estos y consigue escapar en el teatro. Mientras que allí con el gran samurái ¿cómo? Que echa a los bandidos fuera de allí. Y Mortimer escapa, va al hotel, donde recibe un mensaje de Sato, que quiere hablar con él. Tiene que estar en otro sitio. Mi maleta, el chofer se encarga. Un momento, pero este ha visto al que se peleó con él en el callejón y piensa que esto puede ser una trampa. Le dan una copa, se finge dormido. Vale, ya tenemos lo que queríamos. Ahora hay que tirarlo del avión. No se toma la copita, la tira allí en la copita de saque. Y cuando lo van a tirar por la puerta, el avión en pleno vuelo se deshace de uno de ellos. ¿Pero cómo? De pronto el otro dispara en el forcejeo con Mortimer y el piloto queda herido. El avión cae en picado. Mortimer salta justo cuando va a caer y el avión cae y explota. ¡Plaf! Muy bien. Va por una carretera, un autobús, por favor, ayúdenme. Nadie sabe dónde está Mortimer. Nadie sabe lo que ha pasado con el avión. A Tokio. Allá que se va, lo esperaban. Sí, su equipaje está aquí. Ese. Y va a ver a Sato. Con Kim, con su ayudante, y le enseña el samurái, un robot que ha hecho, que es un vigilante, que es que es muy fuerte a prueba de todo, pero que se controla con ciertas palabras. Efectivamente, cuando no se queda inerte, se queda que no hace nada, y le habla de que ha ido pensando en fórmula, en sistemas de hacer un sistema defensivo con un robot, un androide, un robot volador. Aquí explica la técnica, el combustible y tal, porque ha hecho una especie de clones. Ha hecho uno suyo, como si fuera un karateca, super karateca. Acércate a pegarle. Enseguida, le enseña al Ryu, que atacó el avión, cómo era por dentro, y le va explicando la situación. Pero lo que no quiere es que caigan en malas manos las 3 fórmulas que permiten hacer su invento esto. Y de pronto, Kim está hablando con el submarino de Ulrich, explicándole lo que hay, que con Mortimer Sato quiere, pues bueno, quitarse de en medio un poco, le explica dónde están las 3 fórmulas, que las 3 fórmulas sin las 3, o sea, si hay una o 2 juntas no sirven para nada, tienen que tenerse las 3, y además hay que tener una contraseña. Y entonces le explica a Mortimer lo que es el asunto, pero están siendo observados por sus enemigos. Cuando va a ver a Mortimer, a Sato, allí Mortimer otra vez, se lo encuentra muy raro, que lo trinca porque es el clon, y que el samurái le ataca. Con una onda lo deja inconsciente. Sato es el robot, y porque está Ulrich con Kim allí. Que Kim, aunque no sabe todo, sabe bastantes cosas del laboratorio. Hacen que el samurái se lleve a Mortimer, y nada, allí van a hacer, Ulrich decide hacer un Mortimer nuevo, un clon, que será encargado de llevar a cabo todas las trapacerías, lo culpen a él. Vamos a intentar hacerlo, el Kim no sabe seguro cómo hacerlo, no sé a ver si lo va a conseguir. Se encuentra Mortimer con otro Mortimer. ¿Pero qué es esto? Ulrich le explica lo que pasa, todavía no lo tienen hecho con precisión, pero bueno, Samurai lo vuelve a paralizar con las ondas, ya llama a Mortimer a llevarse las 3 fórmulas en los 3 bancos que están, que es donde lo ha puesto Sato y ha autorizado que lo coja Mortimer. Pero el Mortimer clon empieza a hacer cosas raras. Empieza a temblar, empieza a tener movimientos extraños porque no está bien hecho. Hay que mejorarlo, sí. ¿Qué pasa? Que viene el Capitán Blake. Bueno, pues vamos a ver y fin de la primera parte. Aquí se murió
Jacobs y aquí entra Bob Demure, guion y storyboard Jacobs. Esta es la portada que salió en la revista Cairo, la recuerdo perfectamente. Y aquí ya vemos un Mortimer extraño, los dibujos lo que decíamos, pero vamos, en principio de parte está estupenda, ¿eh? Llega Blake allí a Japón. Claro, en el primer álbum casi no ha salido nada, pero aquí ya sí que tiene mucho más protagonismo. En el segundo está aquel japonés que tuvo el enfrentamiento con Mortimer espiándolo, pero se da cuenta de que hay cosas que no cuadran. Empieza a buscar rastreadores y detecta algunos. Ha descubierto la instalación, vámonos, hay que recogerlo. Y se encuentra precisamente con los japoneses estos que le están espiando, que como él chocan, cae una maleta donde llevan una caja, donde llevan, se da cuenta que el equipo de espía de vídeo, así, pues véngase con nosotros. Pero se consigue escapar, quedarse allí, avisa a la policía, explica lo que pasa, y mientras están haciendo los supuestos perfeccionamientos de los Mortimer estos, que de pronto se queda contorsionado las piezas, las partes mal puestas, sale ardiendo, no dan con la tecla. Y Sato va intentando escaparse, está allí encerrado y consigue contactar con el samurái. Le habla a Mortimer, le dice lo que tiene que hacer, esto mientras sacando copias de Mortimer, muy delgadito aquí, pero Sharky se burla y se lleva una paliza. Nada, aquí todo bien, vale. Y Sato va manipulando los circuitos y las cosas para que Mortimer pueda salir. De pronto Sharky, ¿pero qué es esto? Empieza a tocar y empiezan a salir aberraciones sobre los supuestos Mortimers. Empiezan a salir aquí distorsionados. Sharky va a ver qué pasa, Mortimer ve que está ahí como inconsciente, pero es una trampa. Y con la ayuda de el samurái y de Sato, pues consigue escaparse de allí. Se queda el samurái adormeciendo a Sharky y Mortimer escapa. Y Mortimer avisa a Blake, mediante un mensaje, que no le haga caso ni a él, que tiene que esperar que cuando llegue Blake, que se encierre en su habitación, que no haga caso de nadie. Hablan los de la consejería, el profesor Mortimer, sí, está muy excitado, y lo escucha el espía que tienen allí puestos los de Ulrich. ¿Pero cómo que se ha escapado? Con el clon aparece Blake, le dice que el mensaje, y mira a Mortimer, el clon volando en busca de Blake, lo ataca, rompe todo, además es muy duro, como vimos que a Sharky le daba la paliza tranquilamente. Llega el Mortimer, ¿dónde está el capitán Blake? En su habitación. Blake ha huido a la azotea, donde el falso Mortimer lo va a lanzar desde el rascacielos, desde la azotea, y Mortimer dice la palabra clave para que se detenga. Kim para que siga, se detenga que siga, o Hoshiro que se pare, Kurose que siga, Hoshiro Kurose. ¿Qué pasa? Que el clon termina perdiendo no sabe cómo reaccionar. En el momento que ataca a Mortimer, un rayo, ¡fua!, se carga al clon. Mortimer, bueno, pues tiene que ir al hospital. Blake lo ve, que lo que pasa, le explica lo que sabe. El doctor de allí lo ve que tiene que seguir en convalecencia, pero Mortimer no quiere. Agrede al médico y se disfraza de él y se va. Mientras Sato por ahí, que si Sato para arriba y Sato para abajo, con los militares avisando lo que pilla, poniendo como chantaje al gobierno, las tropas viendo que no pase nada de lo que Ulrich pretende hacer, con Blake y Mortimer en la cabeza. Ya tenemos la fórmula, mira lo que había hecho Sharky, los Mortimer supuestos, que tienen un montón, pero que han pensado darle una utilidad. En la ambulancia, Mortimer a perseguir a Ulrich, que efectivamente, quietos todos, suelta el arma, Sharky. Venga, y aparece un clon de Mortimer, que lo detiene, y lanzan a todas las bestialidades, todos los abortos estos del Mortimer, allí a atacar a la policía, a los que vienen allá a detenerlo. Blake, por su parte, está encerrando, pero como este también está vivo, a rodearlos para que no puedan escapar. Donde piensan que está Mortimer es derruido por una bomba, y de pronto Sato se libera. Sato, que es el que maneja todo el cotarro, deja que el clon de Mortimer automáticamente lo deje, controla todo, esto está destruido, muy bien. El samurái ha sobrevivido, aunque está dañado. Banzai y Rake, bueno. ¿Y esto qué significará? Pues de momento están todos los extraños Mortimer esto allí batiéndose con los soldados, y Ulrich huyendo en el helicóptero.
hace que todo explote, recuerdo a Lucifer, y de pronto el samurái. El samurái coge a todas las aberraciones y se las carga, y Sato da las últimas órdenes, que consisten: salen disparar a una velocidad supersónica en busca del helicóptero que está llegando al submarino para escapar Ulrich, rompe el helicóptero, lo destroza, se tira a través de él y ya no hay problema. Explica que hay cosas que quizás la humanidad no debe manejar todavía, y, como dicen en Occidente, todo está bien si acaba bien. Que, bueno, viene a ser un poco, pues también yo creo que con intención, pues el pobre Jacob ya no vio este álbum, pero bueno, ahí está, y en principio era el cierre de la colección, ya no iba a haber más. Pero claro, esto de las franquicias editoriales, pues se sabe. El muerto al hoyo y el vivo al bollo, ya rey muerto, rey puesto. O sea, se ha muerto Jacob, oh, qué bien, cuánto lo sentimos, qué pérdida. Al cabo del tiempo ya están haciéndolo otra gente lo mismo. La industria no puede parar, tiene que continuar su actividad, y bueno, pues así son las cosas. Y digo Blake y Mortimer, como digo Asterix, como digo, el único que no, Tintín. Tintín no, porque ha habido algunos casos de forma subrepticia, de forma más o menos pirata, pero los estudios G dijeron que Tintín se había acabado con Hergé y ya no hay más Tintín. Pero en otros casos como este, pues hay estos otros autores que sí que lo hacen, como Lucky Luke, por ejemplo, también, que es otro, como Spirou, por ejemplo, que también, después de Franklin, pues fíjate si ha habido autores y buenos, y hasta el presente. Hay siempre la discusión, ¿hasta qué punto es legítimo? ¿Por qué no se deja nada más que la obra original? Pues mire, hay la opción del purista, no, lo bueno es esto, y con esto termina ya Blake y Mortimer, lo demás ya no. Y después hay nuevas historias, son distintas, no hay que estar viendo que sea con el microscopio, que sea exactamente lo mismo de Jacob, sino que son unas historias de otros autores que ha ido evolucionando el arte del cómic, el arte secuencial que decía Will Eisner, ¿no? Y bueno, dentro de respetar, que yo creo que son bastante respetuosos estos autores posteriores, el sistema, la forma gráfica, los personajes y el talante de la obra de Jacobs, pues van haciendo sus aportaciones nuevas. Entonces, o te quedas con lo que hay nada más antiguo, lo inicial, o hay estas nuevas historias posteriores que no como alternativa, sino como complemento, si te gusta, y si no, pues no las mires. A mí sí, yo sí prefiero que haya algo a que no lo haya, la verdad. Y bueno, esto es lo que hemos venido a hablar hoy. Este tercer integral de Blake y Mortimer, último de Jacobs, ya con esto se completa la obra de Jacobs, incluido, aquí lo pone, el de Bob de Moore, la segunda parte del profesor Sato, que es una obra, un clásico fundamental, imprescindible del cómic franco-belga, y estamos muy contentos de tener estos integrales. Y esto es lo que hemos venido a decir hoy. Si ya lo tienes o ya conoces los álbumes, porque los álbumes tienen sus décadas ya publicados como independientes, pero siempre este formato nuevo, estos entintados, estos colores, pues le aportan un plus. Pero bueno, es lo que hay en este integral maravilloso. Y si no lo tienes, pues desde luego recomendártelo encarecidamente, porque extraordinario, es una cosa que no es fácil de que se vuelva a repetir algo así. Y nada, en cuanto al vídeo, si te parece bien, te agradeceremos que le des al me gusta. Y si te interesa que estos temas que vamos tocando en Retrologando, que te suscribas, que sabéis que esto nos ayuda mucho. Y nada más. Gracias siempre por la atención y nos vemos en otro vídeo. Un saludo. Ta, 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 ta.